Nuevamente estamos en un programa más de mitología fiscal. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de un tema muy interesante que es la prima de antigüedad. Como ustedes saben, a raíz de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de abril de este año 2021, muchas empresas tuvieron que absorber la responsabilidad y la relación laboral con los trabajadores que ya tenían. Generalmente eran trabajadores que ya estaban laborando en la empresa, solamente que los tenían a través de una empresa de subcontratación y en muchos casos incluso ya eran trabajadores de la misma empresa, pero que a través de una planeación, por decirlo así, a veces no lo podemos llamar planeación. Sin embargo, a través de algunos movimientos de este tipo, hicieron que trabajadores de las empresas se fueran a una empresa de subcontratación con la intención de que después, con esta situación, algunos trabajadores no tuvieran la relación laboral con la empresa para no generar antigüedad, para no generar prestaciones, ni costo social, ni fiscal. Y precisamente en este punto hay un problema. ¿Qué pasa con aquellas personas que siempre estuvieron en la empresa? Después los mandan a una empresa de subcontratación. Ese tiempo, desde que fue contratado por la empresa hasta que lo mandan a una empresa de outsourcing, de subcontratación, y después regresan. ¿Qué pasa con este tiempo? Para efectos de la antigüedad, para efectos de este beneficio para los trabajadores. En muchos casos, a los trabajadores ni siquiera se les finiquitó, se quedaron con el, no sé, el trabajo que ya tenían, solamente que les cambiaron la persona que les pagaba, ya no era la misma empresa. Entonces, en muchos casos, si el trabajador no se daba cuenta, si no había, por ejemplo, un sindicato que les avisara, que les asesorara, el problema era que al trabajador lo dejaban así, solamente le decían, no te preocupes, vas a seguir teniendo trabajo, no vas a perder tu trabajo, vas a seguir teniendo tu salario, a veces con unos incrementos simbólicos, pero ahí, así los tenían. Entonces al trabajador lo que realmente le importaba era no perder el trabajo. Y estamos hablando de un tiempo donde a lo mejor todavía no estoy para que me digan si ya generé o no antigüedad para ciertas prestaciones. No todas las prestaciones se incrementan con el paso del tiempo, pero hay algunas que sí, dependiendo de cada empresa. Entonces, esos son los puntos que no es el único, pero es ahorita el de los más frecuentes, porque en muchos casos así se tuvo que solucionar. ¿Ok? Primero que nada, esto que vamos a recordar toda la vida. ¿Qué es el salario? El salario lo vamos a tener siempre presente, siempre lo vamos a analizar y partiendo de lo que entendemos por salario, tenemos que hablar de todas las prestaciones y todos los beneficios para los trabajadores. Por eso es que aquí sí es importante que nosotros conozcamos cómo vamos a darle el tratamiento correcto. En este caso, el salario, ya lo habíamos analizado muchas veces, la retribución que recibe el trabajador por sus servicios. En ese sentido, yo creo que no hay nada que discutir, no hay nada que aclarar. En ese sentido, todo lo que percibe el trabajador en especie, en dinero, y que precisamente este dinero que viene a solucionar la parte económica del trabajador. Ahora bien, específicamente refiriéndome a esta prima de antigüedad. Fíjese, la intención de incrementar este beneficio al trabajador, estamos hablando de, pues a lo mejor de cuando y se reforma las primeras reformas a la Ley Federal del Trabajo, con la intención de que al trabajador se le estimule para quedarse en la empresa, para que no haya una situación de que, oye, me ofrecen un buen trabajo en otro lugar y a lo mejor pues, buenas prestaciones, eh, una mayor oferta de crecimiento en la empresa
beneficios, por ejemplo, ahí me dicen que es muy seguro que tenga utilidad, es una empresa que bien establecida y todo. Ahí el detalle es, entonces, ¿qué voy a hacer con el trabajador? Ya lo capacité, ya aprendió, ya estuvo conmigo, ahora resulta que se va a ir y yo ya me aventé la inversión de estarlo capacitando, enseñándole, ya tiene la experiencia, ya trabajó conmigo, pero ahora resulta que se me va el trabajador. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues la autoridad estimula de esta manera, crea en la ley una manera de compensar al trabajador por el tiempo que permanece en una sola empresa a través de esta prima de antigüedad. ¿Ok? Dice aquí la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores de planta, aquí nada más hay un detalle, trabajadores de planta. Primero que nada, para que seas un trabajador de planta, y vamos a ver cuál es el requisito cuando tú te retiras y cuánto tiempo debiste haber permanecido. Dice aquí, los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. ¿De qué se trata esto? Primero, se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido 15 años de servicios por lo menos. Y fíjense que aquí lo que dice esto, 15 años. Un trabajador que dura menos de 15 años, o es más, un trabajador, yo creo que ya de 5 años, 6 años, 10 años, pues yo creo que ya no lo puedes llamar trabajador eventual. Y menos en estos tiempos donde la relación de trabajo tiene una duración muy limitada. En estos casos, una persona que tiene 15 años de antigüedad, pues, obviamente que se trata de un trabajador de planta. Yo creo que nadie nace un contrato temporal para durar, no sé, 2 o 3 años. A lo mejor te la creo y esto es demasiado a veces. A lo mejor 6 meses, 2 meses, a lo mucho un año por algún proyecto. Pero ya para alguien que va a durar 15 años en una empresa, pues obviamente que estamos hablando de una persona, de un trabajador con planta. Ahí sí yo creo que no hay tanto que discutir en ese sentido. Se pagará a los que se separen por causa justificada. ¿Ok? Antes de pasar esta parte, dice aquí causa justificada y acabamos de decir que se separen voluntariamente con una antigüedad mínima de 15 años, ¿ok? Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia? Pues que yo estoy en una empresa, a través del tiempo voy generando antigüedad, aquí es donde empiezan estos problemas. Si me mandan, no sé si yo tenía en una empresa un contrato y a lo mejor me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a beneficiar, te vamos a incrementar un poco el salario, pero te vas a ir a una empresa de subcontratación. Vas a seguir trabajando con nosotros las mismas condiciones, el mismo trabajo que vas a desempeñar, el mismo lugar, todo, horario de labores, todo. Nada más que por estrategia fiscal, financiera, laboral, ¿qué crees que no vas a trabajar para mí? Bueno, sí trabajas para mí, pero con una relación de trabajo distinta. Lo mismo que venías haciendo, pero ahora tu patrón va a ser otra empresa, pero tus prestaciones son las mismas. Ah, ok. ¿Y qué pasa con los beneficios que yo ya tuve? Ah, no te preocupes. Si ya venías generando, no sé, ya tenías 10 días de vacaciones, siguen tus 10 días de vacaciones. Al año que entra, 12, y así nos los vamos llevando. Todo lo que tú tienes, no lo vas a perder. Ah, ok, está bien, me conviene, le entro, entre comillas. Perdió 2 o 3 años el trabajador. Ahora bien, cuando regresa después de esta reforma laboral, cuando la empresa lo mandó a una empresa de subcontratación y después lo regresa diciéndole que, pues, ¿sabes qué? Ahora siempre sí vas a trabajar todavía con nosotros porque ahora ya no te puedo mantener en subcontratación. Ah, ok. Pero fíjate que yo ya tenía ahí ciertos beneficios porque acuérdate que tú me estabas reconociendo la antigüedad. ¿Los voy a continuar? Ah, claro que sí, desde que estuviste desde la primera vez conmigo. Ah, ok, hay que leer los convenios. ¿Cómo salí de la empresa para que me mandaran a la empresa de subcontratación? ¿Qué convenio se tuvo que haber hecho? Porque debió haber sido así por escrito, porque si no al trabajador cuando, vamos a suponer, termina o lo mandan de una empresa a la empresa de subcontratación y en esa empresa renuncia y ya tenía, no sé,
no, en 9 años más 4, 13 años, los 4 que ya tenía con la primera empresa, y ya tenía 13 años, todavía no alcanza el beneficio, lo regresan. Ah, pero ¿qué crees? Que acuérdate que te finiquitamos cuando pasaste de esta empresa a la empresa de subcontratación. Ya no te debemos beneficios anteriores, pero acuérdate que tú me dijiste que me ibas a reconocer esa antigüedad. Sí, me pagaste las vacaciones que me debías, me pagaste el aguinaldo pendiente, todo me lo diste. Ok, no tengo problema ahí. Sin embargo, tú me dijiste que todos los beneficios los tenía resguardados y este es uno de ellos, la antigüedad, la prima de antigüedad. Solamente me faltan 2 años para cumplir los mínimos 15 que me pide la ley. Y, pues, ¿qué crees? No, acuérdate que ya todo lo anterior ya quedó olvidado. Híjole, pues aquí hay que leer esos convenios y si tienen un sindicato, también ver cómo se resguardaron esos derechos, ¿ok? Dice aquí, se separen voluntariamente. O sea, si yo me voy de la empresa sin que me corran, yo renuncié, para que me den una prima de antigüedad, tuve que haber cumplido mínimo 15 años de servicios en esa empresa. 15 años cumplidos. ¿Sí? Ahora bien, si estuve en una empresa, me mandaron a otra, yo lo acepté, firmamos un convenio, ok, tengo 3 años aquí, 9 años en la otra, y regreso y me siguen incrementando la antigüedad. Ah, ok, se respetan esos convenios y voy a seguir guardando esa antigüedad para cumplir esos 15 años. Nada más que aquí hay un detalle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el, el trabajador dice, ¿sabes qué? Estoy a punto, no sé, o ya, vamos a suponer que ya tengo los 15 años, derecho a esa prestación. ¿Sabes qué? Ya cumplí 15 años. ¿Tengo derecho? Sí, sí tienes derecho. Oye, ¿me los puedes pagar en la siguiente quincena? Porque necesito pagar los 15 años de mi hija. ¿Qué crees? Pues que sí, ya tienes ese derecho, pero yo todavía no tengo la obligación de pagártelo. ¿Cómo que no? Oye, ya la ley me dice que mínimo tuve que haber cumplido 15 años en la empresa, ya tengo derecho a esa prestación. Ok, sí, tienes derecho a esa prestación, nadie te lo está negando. Sin embargo, no es el momento de pagártelo. Te tienes que ir voluntariamente, ¿sí? O sea, no es de que ya hayas cumplido 15 años y en ese momento ya te los tengo que pagar. No, no sucede así. La ley dice que cuando tú te retires, o sea, tú cumples tus 15 años, tienes derecho. Ok, está bien, ahí sí no discuto nada. Sigues en la empresa, cumples 16, 17, 18, los años que sean. Ok, todavía no tengo la obligación de pagártelo. Cuando tú decidas irte, no sé, cumples 17 años en la empresa y dices, muchas gracias, aquí renuncio. Ok, en ese momento tengo la obligación de pagártelos. No solamente por cumplir 15 años, sino porque tú te retires y sea voluntario de la empresa. ¿Ok? Si tú te vas voluntariamente, ahí es donde entra los 15 años como mínimo para que yo te los tenga que pagar. Ahora bien, ¿qué pasa si convenimos que voluntariamente, no sé, tú me dices, ok, está bien, no tengo ningún problema en ese sentido, pero necesito que me ayudes, ¿sí? Hazme el anticipo. Ya entendí. ¿Lo explicaste bien? Efectivamente, ya tengo ese derecho, pero tú todavía no tienes la obligación de pagármelos. En el momento que cumple 15 años, no me los vas a pagar. Ok, está bien, pero ¿qué tal si convenimos? Ok, no sé, firmamos un acuerdo en el cual me pagas esa prima de antigüedad hasta esta fecha donde ya inicia mi derecho. Y todo lo demás que vaya generando con posterioridad, lo hacemos por la parte que vaya generando después del pago que ya me hiciste. ¿Es válido eso? Ese es
de los puntos que todavía quedan pendientes con el trabajador. Ahorita hay muy pocos trabajadores que duran más de 10 años en una empresa. Sí, la verdad es que ya esa antigüedad se ha roto con esto del outsourcing, ¿sí? Porque hubo muchos mecanismos en los cuales las empresas dejaron a los trabajadores fuera. No había relación laboral o la relación laboral era con otra empresa que no era la principal. Aquí es donde comienzan. Ahora vamos a ver qué hicimos en ese momento. Hace 5, 6, 7 años, cómo arreglamos la salida de la empresa para que te fueras a la empresa de subcontratación. ¿Ok? ¿Qué fue lo que se hizo? Entonces, quedamos aquí primero que el trabajador que haya durado mínimo 15 años en la empresa ya tiene derecho y se le pagará en el momento que él decida irse voluntariamente. Él renuncia, sin presiones ni nada. Él dice, en estos momentos, yo siento que ya, ok, estamos bien con mi relación laboral contigo, está bien, pero ¿qué crees? Tengo otros proyectos o simple y sencillamente, pues ya terminamos. Ok, en ese momento se le paga. La otra dice, se pagará a los que se separen por causa justificada. Causa justificada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el trabajador. Resulta que me cambian las condiciones laborales. ¿Sabes qué? Pues tú me mandaste a un lugar muy lejano de donde yo generalmente asisto, donde es mi centro de labores. No sé, a lo mejor yo vivo aquí en la Ciudad de México, aquí está mi centro de labores y abres una sucursal o nuevas oficinas, una nueva industria en el Estado de México, en Puebla. ¿Y qué crees? Te tienes que trasladar allá porque tienes que administrar esas nuevas oficinas. Oye, pero ¿qué crees? Que se me hace complicado llegar hasta allá. Ahorita con esto del teletrabajo, pues yo ya acomodé mis horarios o a lo mejor sigo contigo en la oficina, pero la verdad es que se me hace muy lejos. No hay transporte, no alcanzo a llegar. El costo de trasladarme, la comida, ¿sabes qué? No. Y me dicen, no, pues ¿sabes qué? ¿Es eso? O que tú decidas. Si te quieres ir, pues vete. Pero yo no te estoy corriendo, ahí está tu trabajo. Pues, ¿qué crees? Le estás cambiando las condiciones de trabajo. Motivo de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Ok, entonces el trabajador lo que está exigiendo ahí es la terminación de la relación laboral con los beneficios que le corresponden a él. Ahí está, causa justificada. Oye, entonces, ¿se lo tengo que pagar? Sí, se los tienes que pagar. No ha cumplido 15 años, no importa. Quebrantaste la relación laboral, las condiciones de trabajo. ¿Ok? La siguiente, a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido. En este sentido, aquí se abren algunas posibilidades. Una de ellas es, oye, el trabajador, ¿cómo se comporta en la empresa? Con sus compañeros de trabajo, cumple con sus obligaciones, lo hace bien o lo hace mal. Ok, vamos a suponer que el trabajador es el conflictivo y en algún momento incluso haya tenido un altercado con otro compañero, hubo una agresión y lo despiden, ¿sí? Agredió a un compañero y es dentro de las políticas internas de mi empresa, es que si agredes a un compañero, aparte de la cuestión penal, de aquí te vas, termina la relación de trabajo. Yo no puedo tener una persona así. Ok, entonces, ¿causa justificada? Sí, completamente, lo despido. Él tuvo la culpa. Otra, robaba mercancía. Pues tengo un trabajador que sospechamos que está sustrayendo parte del inventario de producción terminada. Pues, ¿qué hacemos? Pues mira, vamos a hacerle así, le ponemos una trampita, vamos a ver qué es lo que hace mientras no está con la gente, que está trabajando solo. Está cuidando el almacén. Ok, ponemos camaritas y resulta que sí, está sustrayendo mercancía y se está robando parte del material. Ok, despido inmediato, denuncia y demás. ¿Causa justificada? Sí, completamente. Causa justificada. Se va.
¿Se lo merece? Sí, por delincuente. Ahora bien, ¿le tengo que pagar la prima de antigüedad? Sí. Oye, pero se fue porque, por ladrón, por faltas de probidez, por lo que quieran, pero se va justificadamente. Es una persona a la cual se les denunció, se le acusó y demás ante la Junta de Conciliación y Argüendaje. Se establecieron las pruebas y demás, cámaras de video, esta persona está sustrayendo mercancía. Ah, ok, está bien, se va. Se le tiene que pagar, de acuerdo a lo que dice la ley, su finiquito. Lo tengo que indemnizar, fíjate aquí, no le tienes que indemnizar los 3 meses. Ok, además, no me puede exigir reinstalación porque, pues, precisamente se va porque se justifica el despido. Ok, entonces no me puede exigir reinstalación. Entonces, esa parte de la indemnización no le corresponde. Pero ahora, la prima de antigüedad tiene un carácter resartorio, resarcitorio, resarcivo. Bueno, ay, perdón con la palabra. La prima de antigüedad se traduce a una indemnización. Es un beneficio que tiene el trabajador. Pero ahora bien, cuando yo lo corra justificada o injustificadamente, ¿esa prima de antigüedad es una indemnización? Ojo aquí, porque generalmente se le paga dentro de sus prestaciones al retiro, cuando lo despedimos o cuando nos demanda y gana, y hay que indemnizarlo. Generalmente entra dentro de ese paquete de prestaciones al retiro. Sin embargo, aunque no tenga un carácter de indemnización, es algo que se le tiene que pagar, porque en este sentido, cuando lo despedimos, adquiere ese tinte sin que legalmente se le llame así, pero adquiere esa tesitura de indemnización, ¿sí? Entra dentro de ese paquete. Porque, oye, es que mira, se me hace injusto que siendo justificadamente esta persona, porque aquí dice justificación o injustificación, es independiente, se le tiene que pegar. Pero oye, tengo un trabajador que ha cumplido 10 años en la empresa, se va a ir voluntariamente, es un buen trabajador, no quiero que se vaya, incluso preferiría que se mantenga aquí, pero ya está bien decidido, se va. Oye, pero me dice el abogado laboral que no, ni siquiera tengo la obligación de pagarle la prima de antigüedad porque voluntariamente se fue, pero no cumplió los 15 años, ¿sí? Entonces, buen trabajador, pero la ley no me dice que se los pague y sin embargo me fuerzas a pagarle a esta persona que por un delito cometido se va de la empresa y ahora tengo la obligación de pagarle la prima de antigüedad. Pues sí, así son estas cosas, ¿ok? Ahora bien, eso no quiere decir que al trabajador, si por cuestión mía decido pagársela, ¿sí? Entonces, acuérdense que en materia laboral hay mínimos, pero no hay máximos. Es decir, si yo le quiero pagar la prima de antigüedad, lo puedo hacer sin ningún problema. No hay nada que me lo pueda impedir. Yo voluntariamente, mientras todo esto sea superior a lo que me dice la ley, sin ningún problema lo puedo hacer. Le puedo pagar esta prima de antigüedad con incluso una cantidad superior. Y hasta yo puedo decir, pues es como un bono adicional, ok, se lo puedo pagar sin ningún problema. Cuando yo le pague algo al trabajador, siempre que sea superior a lo que marca la ley, nunca voy a tener problemas. Lo que voy a tener es un impedimento si por alguna situación decido pagarle menos. Ahí sí, la autoridad no me lo va a permitir cuando el trabajador exija que se le paguen correctamente sus prestaciones. Ahí sí, tengo que cumplir correctamente con todo. ¿Ok? Aquí en este sentido, yo creo que no hay punto de discusión. Ahora bien, ¿en qué consiste? ¿Cómo se va a calcular esta prestación? ¿Ok? Dice aquí, consiste en 12 días de salario por cada año de servicios. Nada más que aquí hay un límite para este pago. Aunque aquí dice 12 días de salario, en realidad yo diría que no lo debemos de señalar o la ley no lo debería de decir como 12 días de salario, sino más bien buscar la manera de que en la ley se entienda que se trata de un cálculo adicional, porque está topado. ¿Cuál es el tope? Dice aquí, para determinar el monto del salario,
se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486 de la misma Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo en esos artículos dice que la cantidad que se tome como base no puede ser inferior al salario mísero. ¿Ok? Y es correcto. Aquí incluso hay alguna confusión por lo siguiente, el valor de la UMA. En el 486 dice, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mísero, se considerará esa cantidad como salario máximo. ¿Ok? Acuérdense que en la Constitución las unidades de medida ya fueron sustituidas. El salario cuando se tome como una medida para calcular otras cosas, por ejemplo, multas que están o estaban en número de salarios mínimos, pues dice la Constitución, no, cuando se trate de esas unidades de medida y utilices como base el salario mínimo, ya no lo vas a utilizar. Ahora vas a utilizar la UMA. Y si me lo dice la Constitución, tengo que obedecerlo en todas las demás leyes, ¿sí? Por ejemplo, en la ley del impuesto sobre la renta, para el número de días de exención de algunos ingresos, lo tengo que tomar ya no en número de días, sino en número de UMAS. Por ejemplo, la PTU, que son 15 días exentos en ley. Y ya bajo a la aplicación de esta modificación a la Constitución, ya no se aplican 15 días de salario, se aplican 15 veces la UMA. El aguinaldo que tiene 30 días exentos según ley, con esta reforma a la Constitución no se toman 30 días de salario mínimo, se toman 30 veces la UMA. ¿Ok? Y si nos vamos a aplicación, aquí en el 486, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo, aquí dice salario mínimo, ¿verdad? Pero aquí, por excepción, porque estamos hablando de remuneración, de ingreso para el trabajador, no se toma la UMA, se toma el salario mínimo. Lo que es el salario mínimo es lo que vas a tomar como base para calcular esta prima de antigüedad. ¿Sí? Entonces, como ves, pues en ningún caso va a aplicar lo que perciba el trabajador, salvo que, dice aquí, si el salario que percibe el trabajador. Primero, ¿qué tengo que hacer? Calcular el salario integrado del trabajador, ¿sí? Tomo el salario integrado, lo comparo contra, no dos veces la UMA, sino dos veces el salario mínimo, y el que sea menor tomaré como base para calcular la prima de antigüedad, ¿ok? Si, por ejemplo, el salario integrado del trabajador es menor que dos veces el salario mínimo, bueno, entonces tomo el salario integrado del trabajador. ¿Sí? Aquí es únicamente donde haría alguna excepción. Pero precisamente eso es lo que les comento. En estos casos, ¿cuándo se utiliza la UMA y cuándo se utiliza salario mínimo? En este caso, es una unidad para calcular ingresos para el trabajador. Y cuando se calcule ingresos para el trabajador, no se puede tomar la UMA porque la UMA, como les mencioné, es una unidad de medida. Y el salario aquí se va a utilizar para calcular ingresos al trabajador, lo que va a percibir. Esa es la diferencia. Aquí incluso se ve mejor la comparación de cómo aplicaría la UMA y cómo aplicaría salario mínimo. Y ahora, fíjense, si ya sé y ya entiendo que en el caso de cuando el trabajador obtenga ingresos se va a tomar salario mínimo y no la UMA, ahora bien, ¿cómo aplicaría aquí la UMA para la prima de antigüedad? Pues bien, cuando yo ya determiné cuánto le voy a pagar al trabajador, ya apliqué salarios y todos, ¿no? Ahora bien, ya determiné el total que va a percibir. Ahora lo que procede es el impuesto que él va a pagar, ¿sí? Acuérdense que también hay un tratamiento para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Y en este caso, si ya determiné cuánto es lo que le voy a pagar, hay que aplicarle lo que la ley me dice respecto a la parte exenta del trabajador, de lo que va a percibir. Y ahí es donde se aplica en número de veces la UMA. Aquí ven la diferencia. Para calcular la prima que va a percibir es un ingreso, por eso se calcula en base a salario mínimo. Pero ya que determiné el ingreso que va a percibir, la parte de la exención ya no es un ingreso, la exención es aparte, ¿sí? La exención es para lo que ya me van a entregar, ¿sí? ¿Para qué me sirve la exención? Para separar la parte que no va a pagar el impuesto. Entonces, ¿qué es? Una unidad de medida. Por eso la UMA
que es una unidad de medida, se utilizaría ahora para determinar el número de días, o más bien la cantidad de la prima de antigüedad que no va a pagar impuesto, la parte exenta. Ahí, como unidad de medida, se utiliza la UMA. ¿Ok? Nada más para platicar un poco acerca de esto, de cuál es la diferencia entre el salario mínimo y la UMA para efectos de la prima de antigüedad. ¿Ok? Ahora bien, cuando hay retiro voluntario de trabajadores, que en estos casos, por ejemplo, cuando hay este, hay una situación en la empresa donde los trabajadores por la política o por algo que haya cambiado las condiciones deciden separarse de la empresa. Por ejemplo, el sindicato en defensa de los trabajadores dice, no, ¿sabes qué? Estos trabajadores no aceptan las condiciones nuevas que les estás imponiendo y deciden irse. Dice aquí, si el número de trabajadores que se retire dentro de un año no excede del 10% del total de los trabajadores de la empresa o de una categoría de la empresa, el pago será en el momento del retiro, cuando ellos se vayan. ¿Ok? Eso no quiere decir que no se cumplan los 15 años, ¿ok? Eso es aparte. Cumplido esto, ahora sí, el pago. Si el número de trabajadores que se retire excede del 10%, o sea, lo mismo, ¿no? Del total de trabajadores, se pagará a los que primero se retiren y después se diferirá a los demás hasta el año siguiente, a los demás trabajadores que permanezcan. ¿Ok? Y bueno, aquí hay que ser estratégicos. En ese sentido, pues muchas veces cuando hay peligro en una empresa, en la economía, que dicen, aquí va a haber un recorte largo, muy grande. Ok, pues en algún momento esto va a ser sálvese el que pueda, porque después no hay ingresos para cumplir todas las prestaciones pendientes. Entonces hay que estar bien, listos en cuanto a la economía de la empresa para el pago de estas prestaciones que dependen de la antigüedad, no se pagan inmediatamente. Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del 10%, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente que corresponda a los trabajadores restantes, ¿sí? O sea, entonces, en estos casos, nos está planteando tres escenarios cuando haya retiros de trabajadores y toma como base el 10% del total de trabajadores. Esto, cuando hablamos de porcentajes del total de trabajadores, pues yo creo que aquí estamos pensando que es una empresa con muchos trabajadores. Lo que pasa es que esos artículos de la ley estaban, ya son de ya muchos años, de posterior a la revolución para acá, cuando los trabajadores duraban mucho en una empresa y pues no había esto de la simulación de la relación laboral, el outsourcing, subcontratación y todo, todavía no existía, ¿sí? En ese tiempo, todos los trabajadores encontraban trabajo en una empresa, no en una empresa de subcontratación, donde la empresa necesitaba trabajadores, ahí mismo los requería, que a lo mejor hacían uso de una bolsa de trabajo, sí, pero para efectos de reclutar, no de contratar. La contratación siempre estuvo en el caso de esas empresas con ellos mismos. Hay, de hecho, empresas con una antigüedad, con mucho tiempo ya de trabajo, en donde a los trabajadores se mantenía mucho tiempo en las empresas. Me tocó incluso en algunas empresas donde uno de las prestaciones del paquete de prestaciones de los trabajadores era su propio fondo para el retiro. Y me tocó incluso, no sé si ustedes recuerden, la marca Adams, que es la de los chicles y todo esto, que todavía persisten esas marcas. Me tocó incluso en una empresa que había adquirido esa marca antes de que la comprara Kraft, la tenía Cadbury, una empresa me parece que inglesa. En esa empresa incluso todavía persistía una asociación de ex trabajadores de Cadbury, o de Adams más bien. Entonces, pues yo lo que veía era que había gente ahí que ya tenía 10, 15 años en la empresa. Mientras Kraft cambia la situación y de hecho ahorita ya creo que ya no hay muy pocos trabajadores que permanecían de la marca anterior a la actual. ¿Sí? Pero ahí era donde te dabas cuenta que los trabajos antes duraban mucho. Había empresas que todavía tenían trabajadores con 10, 15 años en la empresa, 20 años, y ya tenían muchos beneficios. Y tenían incluso
Fidelidad a la empresa porque estaban esperando el momento de su separación. Porque en esas empresas tenían hasta el beneficio de su propio fondo para el retiro. Hoy ya casi no hay o no hay. ¿Sí? En caso de que de la muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponde se pagará de acuerdo al artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Y ahí dice que se pagará a la viuda o viudo o hijos menores de 18 años, o si son mayores de 18 años, si tienen una discapacidad, una incapacidad del 50% o más. Y si tienen hijos de hasta 25 años, estos deberían estar estudiando en algún plantel del Sistema Educativo Nacional. Para 25 años, yo creo que en la parte superior, ¿no? La universidad, la UNAM, el POLI, la UAM, esas empresas, perdón, esas escuelas, universidades públicas del Sistema Educativo Nacional, ¿sí? Ok. Los ascendientes, o a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador, o sea, aquellos padres pueden ir a solicitar esta prima de antigüedad que haya dejado el trabajador, obviamente sería por una herencia, pero dice aquí, salvo que se compruebe que estos no dependen económicamente del trabajador. Y si no dependen del trabajador, lo siento, no se les puede pagar. Estaría obviamente la viuda, los hijos y demás. Lo dice aquí, a falta de cónyuge supérstite, o sea, si sobrevive su esposa, si no hay, la persona con quien vivió como si fuera su cónyuge, o sea, su concubina, durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos. ¿Ok? Aquí no más que con la que tuvo hijos, pues no necesariamente su concubina ni su cónyuge, pero tuvo hijos con él. Sí, lo demás no lo está condicionando. Las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán debiendo acreditar la dependencia económica. Ahí ya no habla de parentesco, pero sí que dependan económicamente de él. Que, por ejemplo, pues, tuviera hijos, no sé, hijos adoptivos, ¿no? Que aunque ahí pues ya hay una relación de parentesco, ¿ok? O que tuviera un, un adoptivo sin adopción legal, sí que lo tuviera ahí en su casa, un menor de edad, por ejemplo. ¿Ok? A falta de las personas mencionadas, ¿quién creen? Pues el Seguro Social. Si no hay nadie que pueda exigir esta prestación, ¿qué crees? Pues el Seguro Social dice, no te preocupes, venga para acá, yo me lo quedo. Sí, entonces no se desperdicia nada, como ustedes pueden ver. ¿Ok? La prima de antigüedad se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de las demás prestaciones que le correspondan. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. O sea, aquí ya las prestaciones que quedaron devengadas y pendientes de pago se les tiene que pagar a sus deudos, a los beneficiarios. Vamos a tener aquí un pequeño ejemplo. Aquí hay una pregunta, aquí nos están haciendo una pregunta. Vamos a ver. Voy en tren. Cuando un trabajador renuncia, se le debe pagar prima de antigüedad. Ok, bueno, ya quedó claro desde el principio. Si un trabajador renuncia, se le puede pagar si quieres, pero obligatorio cuando ya haya cumplido 15 años en tu empresa, ¿sí? Si ya tiene 15 años de antigüedad en tu empresa, hay obligación de pagársela en el momento que él renuncie, ¿sí? Si renuncia, pero no tiene esa antigüedad de 15 años, no estás obligado. Que tampoco nadie te agarra las manos para que se los pagues, ¿no? Como una prestación adicional, se lo puedes pagar, ok, pero ahí en ese sentido sería voluntario, tuyo, ¿sí? No hay obligación. Menos de 15 años no hay obligación. Y bueno, estamos hablando en este caso específicamente que él renuncia. Si tú lo despides, ya quedamos, se lo tienes que pagar. Si él te demanda laboralmente y te gana, se lo tienes que pagar. ¿Ok? Esos son los casos en los que se puede pagar esa prima de antigüedad, preguntó Rafael Omar. Ok, gracias también por la pregunta. Rufino, muchas gracias por estarnos escuchando y también lo que nos estén escuchando en estos momentos. Perdón, aquí, bueno, tenía dos ejemplos, solamente vamos a resolver uno en estos momentos. Primero, tengo un trabajador que entra a trabajar el 1 de enero del 2015 y lo vamos a despedir el día de hoy. Lo despedimos, ¿eh? No renuncia, lo despedimos. Consecuentemente, le tengo que pagar la prima de antigüedad. No tiene los 15 años, ¿verdad? Pero yo lo despedí. Por lo tanto, me adquiero esa obligación de pagárselo.
A lo mejor lo despedí por incumplido, porque se roba la mercancía, como les mencionaba, porque le pegó a otro compañero, porque por lo que quieran, ¿eh? El despido fue justificado, ok, se va. Pero aquí me dice la ley que se los tengo que pagar. Y aquí es donde entra la comparación. Oye, pero tengo otro trabajador que todavía incluso tiene más tiempo que él, pero todavía no tiene los 15 años. Si él renuncia y es muy buen trabajador, la ley no me obliga a pagárselos. ¿Y por qué a él sí? Bueno, pues eso es la ley. La ley es la ley. ¿Ok? Tiene un sueldo mensual de 14,800 pesos. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer primero? Determinar el salario integrado. ¿Sí? Y tengo aquí el salario ordinario, que es de los 14,800 entre 30. Voy a tomar como base 30. Algunos dicen 30,4. Bueno, miren, ahorita por estándar voy a tomar 30. ¿Sí? 30 días de un mes. 14,800 entre 30 me da 493,33. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué otras prestaciones se integran? Aquí dice, tiene prestaciones mínimas de ley. Ok, entonces, ¿cuáles son esas prestaciones mínimas de ley? Aguinaldo a 15 días. Vacaciones, 6 días el primer año, 8 días el segundo, 10 el tercero, cuarto, 12 y así, ¿no? Así son los incrementos de ley. Prima vacacional, el 25% de lo que le corresponde de vacaciones. Ahí están las prestaciones. Ahora bien, hago mi integración. Ya sabemos, cuota diaria 493,33, que son los 14,800 entre 30. Siguiente, las vacaciones no se integran, pero las necesito para calcular las demás prestaciones. Ok, me voy primero con el aguinaldo, 15 días. 493 que sé que es el diario, por 15 me va a dar lo que le tengo que pagar en el año. Lo divido entre 365 y me va a dar el equivalente diario, y eso es lo que voy a integrar, 20,27. Ok, ahora las vacaciones. Esta persona ya tiene 6 años, ¿no? Del 2015 al 2021, ya está devengando 6 años, ¿ok? Entonces, tienes 6, 8, 10, 12, 14 días de base de vacaciones. Vamos a suponer que ya se le pagó todo lo demás. Entonces, sobre una base de 14 días por 493,33, me da el monto de las vacaciones que le corresponde. Por el 25%, me va a dar la prima vacacional. Y esa prima vacacional sería la del año. Lo divido entre 365 y me va a dar 4,73. Esa sería la parte integrante de la prima vacacional. No integro las vacaciones, pero sí la prima vacacional. Las vacaciones ya están dentro de la cuota diaria. ¿Ok? Son 4,73 y la suma de todo me da un salario integrado. No es un salario diario integrado, es un salario integrado con equivalencia diaria de 518,34. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Comparo, comparo el salario integrado de 518,34 contra 2 veces el salario mínimo. ¿Ok? El salario mínimo al doble es 283,4. ¿Sí? ¿Lo excede? Sí, lo excede. Entonces, ¿qué tengo que tomar como base? Los 283,4. ¿Ok? Ahora sí ya puedo calcularlo. Dice aquí, 12 días de limitado al doble del salario mínimo por cada año de servicios. Ya sé cuáles son los 283, los 200, perdón, 83,4. ¿Ok? Son 6 años completos. Entonces, 283,4, que es mi base, por 12, por 6, que son los 6 años completos, y tengo 20,404,80. ¿Sí? Por los 6 años cumplidos. Ahora tengo una parte proporcional. No alcanzó a cerrar todo el año, el último año que estuvo en mi empresa, pero se los voy a pagar de forma proporcional, ¿sí? Entonces, 283,4 por 12 de un año entre 365 por 288, que son los días que completó desde su último aniversario hasta la fecha de salida. Sí, quedamos que entró un 1 de enero del 2015. Entonces, desde el 1 de enero del 2021 hasta el 15 de octubre, o sea, hoy son 288 días. Entonces, los
283.4 por 12 entre 365 por 288 me da un equivalente de 2.683.37. Sería la parte proporcional de esta persona. ¿Ok? Entonces aquí sumo lo de los 6 años, los 20.404, más lo que le toca proporcional al último año que no completó, son 23.088.17. ¿Ok? Aquí, esta sería la prima de antigüedad que le tengo que pagar al trabajador. ¿Sí? Ahora bien, esta prima de antigüedad, ¿cómo aplicaría el valor de la UMA? Quedamos aquí para determinarlo, tomamos salario mínimo y la UMA sería aquí 90 por 89 y fracción, que es lo que tengo de ¿cómo se llama? Del valor de la UMA, y esto me daría la parte exenta de la prima de esta antigüedad, ¿sí? 89 y fracción por 90 por 6, más bien sería 7 porque la ley, eso es aparte, ¿eh? La ley del impuesto sobre la renta dice que más de 6 meses sería un año completo. Tiene 6 años más un año que no ha completado, pero por ser más de 6 meses se considera completo, son 7 años. Entonces sería 89, 84 más o menos que dura la UMA por 90 por 7 y excede de los 23.000. Sí, entonces esta parte de prima de antigüedad sería completamente exenta para el trabajador. ¿Ok? Eso sería lo que corresponde a lo que le tenemos que pagar a ese trabajador, y si le voy a retener es completamente exento. ¿Ok? Pregunta aquí, nos hacen una pregunta: cuando el trabajador se va por pensión, fíjense, aquí en el caso de la pensión, ¿por qué se va pensionado? Si se va, por ejemplo, en un riesgo de trabajo, pues la salida es justificada o injustificada. Aquí esto no lo prevé la ley, ¿eh? Aquí lo que no me dice la ley es cuando lo corro, se va porque me demanda o se va cuando renuncia y tiene más de 15 años, ¿ok? En esto de la pensión, hay yo que le recomiendo es más bien que acuda a un abogado laborista. ¿Por qué? Porque el trabajador lo va a exigir y porque la empresa se tiene que cubrir, ¿sí? Muchos sí lo pagan cuando es una pensión, para ahorrarse los problemas situacionales de que posteriormente vaya el trabajador. Cuando el trabajador tiene una pensión, generalmente es ya cuando tiene cierta edad, y en muchas ocasiones es un trabajador que ya ha durado con nosotros esos 15 años, ¿sí? Pero si no tiene esos 15 años, se va por esa pensión. Si tú se la pagas, yo te recomiendo que acudas también a la asesoría de un abogado laborista. ¿Por qué? Porque en estos casos no hay propiamente un despido injustificado ni justificado. No hay, bueno, ahí habría que ver cómo se entiende lo de la renuncia en el caso de una pensión, ¿sí? Porque a final de cuentas, pues tú no estás, ¿cómo se llama? Corriendo. Él se está yendo porque se está pensionando, ya alcanzó la edad, los requisitos y ya quiere ese beneficio de la pensión. Eso es aparte, eso lo tomas aparte. Ok, ahí sí te recomiendo. Pues lo puedes pagar, como te digo, no hay impedimento de pagárselo a quienes que no cumplan los 15 años. Pero ahí sí te recomiendo la asesoría de un abogado laborista para que se tuviera la opinión en la materia. ¿Ok? Pregunta aquí: ¿en qué momento debo pagar la prima de antigüedad? Una vez que cumple 15 años, no se lo tengo que pagar en ese momento, ¿sí? Hasta que él renuncia. Si no, no hay obligación. Salvo convenio donde yo y el trabajador, o sea, patrón y trabajador, convenimos, ok, ya cumpliste el requisito. Aquí nada más les recomiendo que para un convenio de ese tipo, primero se cumple el requisito de los 15 años, antes no. No es recomendable. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene 13 años, tú ya sabes que tiene fidelidad, que pues tú estás con la seguridad de que va a estar contigo. Pero ¿qué tal si a los 14 años se va? Y a lo mejor tú dices, oye, pero ni siquiera tenía la obligación de pagárselos y ya se los pagué, ni modo de descontárselos. Pues mira, aquí yo por eso les recomiendo, si van a hacer un convenio de este tipo, pagándoselos antes de que renuncie, primero que haya cumplido los 15 años, ¿sí? Y hay que tenga ese derecho, ¿sí? Una vez que tenga ese derecho, ahora sí, convenio y se lo pagas. Convenio firmado, obviamente. Y ya después le pagas lo que acumule y devengue con posterioridad. Pero primero, el requisito es que haya cumplido. No es que, bueno, no es que sea un requisito, pero sino que tú se lo pongas para que le puedas firmar un convenio y establecer algo con ellos para que se los puedas pagar. Mientras, pues no es obligatorio.
¿Ok? Debo pagarla si el trabajador tiene más de 15 años en la empresa, pero no ha sido despedido ni se separa voluntariamente. Aquí es donde entra esta parte. Si él no se va, no hay obligación de pagárselo. ¿Hay convenio? Bueno, entonces en ese momento, y que él esté de acuerdo de que cuando se vaya, después de que ya le hayas pagado, solamente le pagues lo que devengue, incluso proporcionalmente, de ese tiempo adicional. ¿Sí? Antes no. Para eso están esos convenios, ¿ok? Prima de antigüedad, caso de retiro voluntario improcedente. Aquí estoy hablando de una tesis. Si los trabajadores no son despedidos de su trabajo, fíjense, para apoyar esos convenios, si no se retiran voluntariamente y tienen menos de 15 años de servicios, carecen de derecho a percibir la prima de antigüedad, salvo pacto en contrario. Y ese pacto en contrario es un convenio, ¿ok? Nada más que aquí, híjole, te arriesgas mucho en que no haya cumplido esos 15 años. Yo sí les pondría la política que primero cumple los 15 años y después vemos el convenio. Antes no. Aquí dice pacto en contrario que hayan firmado algo. ¿Ok? Pero aquí, esta misma tesis me dice, esto ya está resuelto. Alguien que ya tuvo un laudo y dijo, está bien, ya lo hice y gané o perdí. Pero aquí ya está. ¿Ok? Y aquí ya pagárselo. Eh, prima de antigüedad, derecho al pago por retiro voluntario. Dice que deben de ser ininterrumpidos. Es decir, aquí dice, deben ser de forma ininterrumpida, pues lo contrario, es decir, admitir que dicho tiempo puede completarse sumando diversos periodos en que el trabajador estuvo a disposición del patrón. No, por ejemplo, yo tuve contigo en, no sé, fue en el 1995, regresé en el 2000, me fui en el 2020, 2015. ¿Y qué crees que pues ya tengo esos 15 años? No, son interrumpidos. Si terminaste la relación laboral, te fuiste, regresaste, es una nueva relación laboral, ¿ok? Eso es lo que me dice esta tesis. Debo de tener antigüedad. Si esa antigüedad se rompe porque cambió de relación laboral, se fue a otra empresa, es cuestión de él. Salvo que hay una sustitución patronal y se respeten esos convenios donde se acuerde que, ok, yo sé que no es culpa tuya, trabajador, te voy a mandar en esta empresa de subcontratación, pero te voy a respetar la antigüedad. Bueno, ahí hay un pacto de por medio, ¿sí? Pero sí tiene que ser ininterrumpido, en teoría, salvo estos pactos que, como les digo, pues son válidos. Esta es otra, la fracción 3 del artículo 162, la que habla de los pagos, establece como requisito que tengan mínimo 15 años, no transgrede el derecho de igualdad reconocido en el artículo primero constitucional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí en estos casos, pues obviamente los trabajadores tienen que estar en la misma situación de antigüedad y aquí no es discriminatorio. Aquí estoy de acuerdo a esta tesis, no es discriminatorio de un trato que yo te pueda dar a ti con respecto a otro trabajador, ¿sí? Aquí está completamente justificado, ¿ok? Ok, pues bien, hasta aquí estamos viendo lo que es la parte legal de esta prima de antigüedad. En la parte fiscal, ya terminó la parte laboral, la parte financiera se lo pago y ahora la parte fiscal. Ya te lo pagué, o te lo voy a pagar. ¿Qué vamos a hacer con esa prima de antigüedad? ¿Lo puedo hacer deducible? Ojo aquí, uno de los requisitos de las deducciones es que se retenga el impuesto. Si te lo pago, le tengo que retener el impuesto, salvo que sea completamente exento. De no ser así y tiene una parte grabada, acuérdense que también ese tiene un tratamiento en términos de la ley del impuesto sobre la renta y tiene exactamente el mismo tratamiento que un despido injustificado. Por eso es que muchos, y yo por eso hacía la pregunta desde el principio, ¿tiene un carácter de indemnización? ¿Es una resarción? Porque en términos de la ley del impuesto sobre la renta se suma al paquete de prestaciones al retiro cuando lo despido o cuando lo tengo que indemnizar, ¿sí? 90 días de salario mínimo por cada año de servicios cumplidos conmigo, más el último, si duró más de 6 meses, sería un año adicional, parte exenta, ¿ok? Pero esa parte exenta es sobre el total. Si yo le voy a pagar los 3 meses, renunció, perdón, lo despedí, me demandó, me ganó, me exigió reinstalación, se la negué, le tengo que pagar 20 días por cada año de servicios a salario integrado, más esta prima de antigüedad. Todo se suma y todo sería el monto de la indemnización a pagarle al trabajador. Y sobre el total aplico la parte exenta. No le aplico los 90 veces por cada año a la prima de antigüedad, otros 90 a los 3 meses y otros 90 a los 20 días por cada año de servicios. No, es por el total. ¿Ok?
Aquí hay otras preguntas. Cuando el trabajador se va por pensión por edad, bueno, aquí es lo que les acabamos de comentar, pues realmente cuando se va por pensión, pues no le estoy despidiendo, no le estoy corriendo ni nada, no hay justificación o injustificación, es más bien una salida voluntaria. Aquí, como ya ahí entra de por medio esta palabra pensión, pues ahí cambiaría un poco la tesitura. Por eso es que aquí yo les recomiendo la intervención de un abogado laborista. Ok, pues bien, esa parte fue la parte legal y la parte fiscal. Pues bien, por el día de hoy vamos a terminar aquí con esta plática. Continuamos con el tratamiento fiscal, ya que hayamos incluido las demás prestaciones al retiro por despido injustificado. Ok, pues bien, de mi parte, por el momento ha sido todo. Les agradezco, soy Efraín Ortiz y esto fue Mitología Fiscal. Nos escuchamos.